Buenos días a todos, continuando con la exposición de los temas que integran las oposiciones a los cuerpos de la Administración de Justicia. Vamos a hablar en la presente entrega de los recursos. Será el primero de los temas que dediquemos a este asunto, porque tras el mismo trataremos de otros recursos más específicos, que son el recurso por infracción de ley y el recurso de casación. Los recursos en el derecho civil español, igual que en el derecho penal y en general podemos decir en el ámbito procesal, constituyen medios de impugnación de resoluciones procesales, tanto del juez o del tribunal como de actualmente el letrado de la Administración de Justicia, justificados por la existencia o la presunción de existencia de errores, de vulneraciones de normas o infracciones procesales, ello garantizando el derecho a la tutela judicial efectiva que postula el artículo 24 de la Constitución y, en su caso también, el derecho a una segunda instancia, derecho limitado, como veremos a continuación, al tratar del recurso de apelación. La regulación principal se encuentra en el libro quinto de la Ley 1/2000 de enjuiciamiento civil, con modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 1/2025, que conciernen fundamentalmente a la eficiencia en cuanto a los procedimientos, es decir, en cuanto a los plazos, es decir, en cuanto a la digitalización, etcétera, pero que no cambian en lo fundamental la estructura de los recursos ordinarios, reposición, apelación y queja. Sí que modifica, como digo, aspectos puntuales como el cómputo de plazos en apelación o como el tema de los depósitos. El recurso es un remedio procesal, no es un nuevo proceso. Mediante el recurso, quien ha sido parte, que en estos momentos pasa de ser demandante o demandado a ser recurrente, solicita a un órgano judicial o al LAJ que revise, revoque, anule o modifique una resolución por defectos formales o por defectos de fondo. Los principios que afectan al tema de los recursos son, en primer lugar, el principio de taxatividad, solo contra resoluciones expresamente tasadas en la norma, principio de temporalidad durante plazos que son perentorios, principio de formalidad, de acuerdo con la forma prevista en la ley de procedimiento y, como hemos dicho al hablar de la segunda instancia, principio de doble instancia, aunque limitado. Las clases de recursos a los que se refieren el artículo 455 de la LEC y siguientes son, en primer lugar, el recurso de reposición. El recurso de reposición procede contra autos y decretos no definitivos, tanto del juez como del LAJ. En segundo lugar, el recurso de revisión contra decretos del letrado de la Administración de Justicia.
En tercer lugar, el recurso de queja. El recurso de queja es un recurso dentro del recurso, es decir, procede contra la inadmisión o la falta de tramitación de otro recurso. El recurso de apelación, el que concierne a la segunda instancia limitada a la que acabamos de referirnos, tiene lugar contra sentencias y contra autos definitivos en primera instancia. Después vienen dos categorías de recursos que veremos más ampliamente en posteriores temas. En primer lugar viene el recurso de casación y el extraordinario por infracción procesal ante el Tribunal Supremo o ante el Tribunal Superior de Justicia si se trata de materias de derecho civil en las que la comunidad autónoma tiene competencia exclusiva. Además estaría otra categoría de recursos muy específicos como el recurso de súplica en algunos supuestos o el recurso de rescisión que puede interponer el indebidamente declarado rebelde. Los recursos tienen una serie de consecuencias, como también las tiene su desistimiento. Los efectos pueden ser dos, fundamentalmente el efecto devolutivo y el efecto suspensivo. El efecto devolutivo tiene lugar cuando se traslada al Tribunal Superior el conocimiento, caso concreto del recurso de apelación. El efecto suspensivo conduce a la suspensión de la ejecución. Con carácter general, hemos de decir que los recursos, en este caso el recurso de apelación, no tiene carácter suspensivo, salvo excepción. En reposición o queja tampoco se produce el efecto suspensivo, salvo con carácter excepcional que medie disposición expresa. El desistimiento supone la renuncia a la pretensión objeto del recurso. Esta renuncia impone el archivo con costas al recurrente, salvo acuerdo, implica la firmeza de la resolución recurrida y cabe la posibilidad de desistimiento parcial. El depósito para recurrir queda regulado en la disposición adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por la Ley Orgánica 1/2025. Es importante tenerlo en cuenta porque introduce cambios respecto de la regulación anterior que en algunos casos habéis estudiado. En primer lugar, tiene carácter obligatorio para recursos por escrito, de los que se excluyen los recursos de la Administración o los recursos del Ministerio Fiscal. El tema de los importes se reduce a cantidades que son perfectamente asumibles. La cifra más elevada es la de los recursos de apelación o de casación o extraordinario de revisión, que es de 50 euros. Hay excepciones, como por ejemplo la que tiene como protagonista el beneficio de justicia gratuita. El justificante del ingreso o de la consignación se tiene que acompañar al escrito, de manera que la falta de este acompañamiento conduce a la inadmisión,
y desde luego en el caso de que se estime el recurso tiene lugar la devolución. Los recursos de reposición y de revisión nos referimos a ellos ahora y tienen las siguientes características: reposición contra autos y providencias no definitivos del juez. Siempre que hablamos de reposición estamos hablando del juez. Se interpone en el plazo de 5 días hábiles desde el momento en que se notifica el auto o la providencia que se recurre. El recurso de reposición carece de efecto suspensivo salvo auto expreso. Se tramita por escrito. Se resuelve por auto contra el que cabe apelación. El recurso de revisión tiene lugar contra decretos del letrado de la Administración de Justicia en el plazo de 5 días. Se resuelve por auto judicial. No cabe recurso ulterior respecto a este auto que lo resuelve, salvo queja por inadmisión en los términos que hemos comentado anteriormente. Desde la Ley Orgánica 1/2025, el recurso de revisión contra decretos del LAJ requiere el depósito de 25 euros. El recurso de queja aparece contemplado entre los artículos 494 a 495, reviste carácter supletorio en otras jurisdicciones como la social o la mercantil, procede contra providencias o autos que inadmiten o no tramitan apelación-casación. También hay un plazo de 5 días hábiles desde la notificación. La interposición se hace efectiva ante el Tribunal Superior, tiene por tanto un efecto devolutivo que resolvería el recurso denegado, sea de reposición, sea otro. La tramitación se produce por escrito, al que se adjunta copia de la resolución y al que se adjunta también justificante del depósito de 30 euros. Resolución auto admitiendo, ordena tramitar el recurso, o auto desestimando. Contra el recurso de queja no cabe otro recurso de queja. No cabe, por tanto, ya recurso alguno. El recurso de apelación es el principal recurso ordinario. Garantiza la segunda instancia con estos rasgos debilitados que hemos señalado en comentario precedente. En este sentido, hemos de decir que esta segunda instancia tiene las siguientes características, como digo, limitadas de lo que sería una concepción estrictamente lógica. En primer lugar, es un derecho constitucional, el de la segunda instancia, derivado del de la tutela judicial efectiva, derivado del artículo 24 de la Constitución. No tiene carácter absoluto. En segundo lugar, el recurso de apelación permite una revisión plena de los hechos y de los fundamentos de derecho. En tercer lugar, la Ley Orgánica 1/2025 no elimina la segunda instancia, pero la reconduce a los términos de agilidad, de brevedad, que son característicos de esta reciente norma sobre el servicio público de justicia. En resumidas cuentas, y para aclarar algo que en ocasiones plantea cierta duda,
el tribunal apelado puede revisar los hechos y puede revisar los fundamentos de derecho que ya han sido aportados, salvo excepciones, en el procedimiento del que trae causa el recurso, pero no se contempla la posibilidad de repetir las pruebas que se hicieron en su momento. Sobre esto hay una jurisprudencia amplia y reiterada. Proceden la interposición de recursos de apelación contra las siguientes resoluciones. En primer lugar, contra sentencias definitivas de primera instancia. En segundo lugar, contra autos definitivos, inadmisión de demanda, excepciones procesales resueltas, etc. En tercer lugar, contra autos que ponen fin al proceso, por ejemplo, el auto de archivo por inactividad procesal. No procede contra autos no definitivos o contra providencias, salvo excepciones. En cuanto al plazo, hemos de decir que, a diferencia de lo que sucedía con el recurso de por reposición o el recurso de revisión o el recurso de queja, aquí no es un plazo de 5 días, aquí es un plazo bastante más largo, es un plazo de 20 días hábiles desde la notificación por escrito de la sentencia con fallo y motivación sucinta. El escrito de interposición es también más amplio del escrito de interposición de los recursos de reposición o de revisión, requiere los motivos y requiere el súplico. Se admite por el LAG, dando traslado al apelado en el plazo de 20 días. Por lo tanto, desde el momento en que empieza a redactarse hasta el momento en que el órgano apelado recibe el escrito del recurso, transcurren 20 y 20 días hábiles, es decir, transcurren 40 días hábiles. Es posible que tenga efecto suspensivo y es posible también que, de admitirse este efecto suspensivo, se exija caución al recurrente. Elevación a audiencia provincial, cabe incluso la posibilidad de que tenga una vista oral, deliberación y sentencia. Oposición a la apelación e impugnación de la sentencia. La oposición debe formularse por escrito en el plazo de 20 días hábiles desde que se dicta la sentencia que resuelve el recurso de apelación. Impugna los motivos de la apelación y puede impugnar también la sentencia, motivos propios para confirmar o modificar. La impugnación amplía el debate, no solo la defensa, e incluso cabe la posibilidad que de la mano de la misma tenga lugar una posible reconvención limitada. La prueba en la apelación, el principio no prueba nueva, se ratifica la prueba practicada en primera instancia, salvo excepciones que pueden tener como protagonistas diversos supuestos. En primer lugar, documentos de fecha posterior o de imposible aportación anterior, prueba pericial complementaria, testifical pericial, si error grave o vulneración de derechos fundamentales. En resumidas cuentas, el régimen de los recursos en la LEC no tiene una alteración fundamental en cuanto a su estructura respecto de los cambios introducidos por la Ley Orgánica 1/2025, se mantienen en los términos que les eran propios y, con lo dicho, damos paso al tema que viene después, que es el tema que se refiere a los recursos de casación y por infracción de ley.